Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Acá es caluroso, afuera me parece que hace frío, pero acá estamos calentitos, gracias al Señor. Hoy día, Cevita, no vamos a hablar del libro de los Hechos. Nos vamos a ir al último capítulo antes de pasar a los Hechos. Al último capítulo que está antes de ir al libro de los Hechos, es el libro de Juan, como aprendieron el día. Y Juan contiene 21 capítulos. Y nos vamos a ir al último capítulo, al versículo 15 al 17. Yo pensé que me iba a ayudar acá, me iba a hacer barra para... Si hay algo que marca nuestros corazones y nuestra vida es lo que la palabra del Señor nos dice y nos va hablando a diario. Y esta palabra o esta pregunta el Señor comenzó a principios de semana a tratar con mi vida, y cada vez que me la preguntaba, más mal me sentía. Porque a veces nosotros pensamos, creemos, que decimos y hacemos lo que la palabra nos dice. Y no porque uno llegue, o sea, el pastor no va también a fallar o pecar, sino que al contrario, uno también falla, uno también peca, y uno a veces también se cree que ya ha alcanzado un nivel y uno se da cuenta cuando el Señor empieza, pero esto no está bien. Uno empieza a decir, wow, si yo estoy mal, ¿cuánto más a veces pueden ser mis hermanos? ¿O por qué tanto nos cuesta servir al Señor? Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, si lo ha encontrado le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Tome su asiento. No podemos olvidar lo que había ocurrido anteriormente, ya que todos los teólogos, estudios, todos lo recuerdan una vez más en este episodio donde Jesús le pregunta 3 veces la misma cosa a Pedro. Cuando Cristo fue tomado preso, minutos antes había cuestionado la lealtad de Pedro y anunció que le negaría 3 veces esa noche. Pedro rechazó esa predicción y le prometió obediencia absoluta. No sé si se recuerdan. Esto pasó hace 2000 años antes, pero no sé si se acuerdan de aquel episodio. Y afirmó 2 cosas más. Decía que aunque los demás se escandalizaran de Jesús, él nunca haría tal cosa. Y que él estaba dispuesto a morir por Jesús si fuera necesario. Hecho que no ocurrió. Hecho que Pedro no cumplió. Hecho que cuando se acercaba, algunas mujeres le dijeron: oh, este habla igual que ellos, camina igual que ellos, se mueve igual que ellos. No, si yo no conozco, no lo conozco, no, nunca ha estado conmigo. Y antes que cantara el gallo, lo negó 3 veces, como había dicho Jesucristo. Después de la muerte de Jesús, vino la resurrección. Y uno de los episodios más fabulosos es este que vemos en este relato, ya que se manifiesta el poder de la omnisciencia de Dios o de Jesucristo
al indicarles que lanzaran una vez más la red. Los versículos anteriores dicen que ellos se fueron a pescar. Y dice que estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y que cuando llega el alba, el amanecer, se encuentra Jesucristo y les pregunta si tenían algo para comer. Y ellos le dicen que no habían estado toda la noche, que no tenían nada. Y él les dice, tiren la red a la derecha. Y ellos la tiran. Y para sorpresa de ellos, dice la Escritura que 153 peces son los que grandes, robustos, que las redes no se rompieron, pero que estaban muy pesados. Y cuando Juan le dice, es el maestro, dice la Escritura que Pedro se vistió y se lanzó donde estaba Jesucristo, dicen aproximadamente unos 100 metros de distancia, unos 20 codos que había de diferencia. Y está allá y Jesucristo está con un pescado, está ahí y los invita a comer. Amén. Directamente después de la comida, Jesús habla a Simón Pedro en una forma notoriamente solemne, ya que la pregunta de Jesús tiene el propósito de recordarle la fragilidad humana que tenía Pedro. El amor de Dios siempre está presente a pesar de nuestras contradicciones, a pesar de lo que nosotros decimos o hacemos, o a pesar muchas veces que defraudamos a Dios, Él siempre está presente con su amor hacia nosotros. La solemnidad de la situación viene especialmente subrayada mediante la triple nominación que hace nuestro Señor Jesucristo al decirle Simón, hijo de Jonás, y en la mayoría de las otras tradiciones, hijo de Juan, que confiere a todo el pasaje un carácter oficial a quién le estaba hablando, a quién se estaba dirigiendo y a quién le estaba haciendo aquellas preguntas. El ritual es cada vez el mismo. Primero es una llamada, Simón, hijo de Juan. Después viene la pregunta, donde responde Simón, Pedro, y de la misma forma, solo cambian la última estrofa, y también viene un encargo que le hace Jesucristo a Pedro. Aquí tenemos una escena que tiene que haber quedado grabada indeleblemente en la memoria de Pedro y que a nosotros nos debe hacer reflexionar cuando nos hacemos esa misma pregunta. Siempre hemos dicho que está enumerada o en un tono solemne hacia Simón Pedro. Es una pregunta que cada uno de nosotros debiéramos hacernos a diario. Y no una vez, porque contestaríamos también como contesta Pedro. Muchos de nosotros contestaríamos a la ligera. Y en más de alguna oportunidad nosotros podemos tenerlo claro, que incluso si les pregunto cuál es el primer mandamiento, muchos de ustedes me dirían amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Así? ¿Ese no es el primer mandamiento? Y la pregunta es, ¿estamos amando a Dios? ¿De la forma en que Dios dice que debemos amarle? Ese silencio creo que nos hace reflexionar, nos hace meditar y nos hace que no solo nos preguntemos una vez, sino que nos preguntemos otra vez. Paulina, ¿me amas? Wow. En primer lugar, tenemos que fijarnos en la pregunta que le dirigió Jesús a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Según los estudiosos, por lo que se refiere a la construcción de la frase, esto puede significar dos cosas. Y las dos son poderosas. Una, a que Jesús señalara la barca, las redes y los peces recién pescados. Y le preguntara a Pedro, Simón, ¿me amas más que estas cosas? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto? ¿A renunciar a las perspectivas de negocio próspero y una vida razonable, cómoda para entregarte para siempre al cuidado de mi pueblo y a mi obra? Es difícil.
Si el Señor nos preguntara, ¿estás dispuesto? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo material? No nos olvidemos que Pedro tenía una barca. Pedro era para muchos de la época de hoy día tendría el patrón. Para muchos que navegan y que ustedes tienen conciencia, el que tiene una barca cobra 2 partes. ¿Cierto? Ustedes mismos que son de acá de la zona saben que es así. El que tiene cobra por él y por la barca. Y primero tienen que hacerle lo de la barca antes de poderse repartir entre los marineros, entre los que van. Y si hay pérdida, el capitán o el dueño de la embarcación nunca pierde. Porque incluso si hay pérdida, después se las cobra igual. ¿No es así? Así es como trabajan acá. Y Pedro era capitán, era dueño, y por eso dicen que esta perspectiva, cuando Jesucristo le pregunta, ¿estás dispuesto a dejar estas cosas? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio por mí? ¿Estás dispuesto a apacentar, a cuidar, a seguirme, en vez de tener una prosperidad económica o estar cómodo en tu hogar mirando un partido de fútbol, cualquier cosa que a veces nos puede dejar en el hogar? Ese tiene que haber sido todo un desafío para Pedro, la invitación a hacer la decisión final de entregar toda su vida a la predicación del Evangelio y al cuidado del pueblo de Cristo. La segunda opción que dan es que Jesús mirara a los otros componentes del grupo de discípulos. Cuando le preguntó a Pedro, Simón, ¿me aman más de lo que me aman estos? Puede que Jesús se estuviera refiriendo a lo que dijo Pedro la noche, aunque todos estos te fallen, yo no te voy a fallar. Tal vez estaba recordándole afectuosamente a Pedro en cierta ocasión que había pensado que él era el único que se mantendría fiel, pero también había fallado. Pedro está dispuesto a amarle y a vincularse incondicionalmente con Jesús. La pregunta es si usted está dispuesto. Yo estoy dispuesto a poder vincularme incondicionalmente a Jesús. La nueva iglesia se funda en su relación con Jesús y no en ninguna otra cosa. Juan es el elemento cristológico, es el que ocupa claramente el centro de interés. La iglesia tiene siempre un fundamento y este debe ser cristológico. Nunca debe ser psicológico ni puramente institucional. Siempre debe ser cristológico. El centro de nuestra iglesia, el centro de nuestras vidas, el centro de esta comunidad debe ser cristológico. A la triple respuesta de Pedro sigue una triple encargo de Jesús. Apacienta mis corderos o mis ovejas. En el plano metafórico esto quiere decir que durante el tiempo que Jesús esté ausente, Pedro hará de pastor de las ovejas por encargo del propio Jesús. Jesús se califica a sí mismo como el buen pastor y habla de sus ovejas o de mis ovejas, dice. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Oriente Antiguo, la imagen del pastor tiene una amplia tradición. Aquí se describe a Jesús como el guía y salvador mesiánico, que se entrega a la muerte por los suyos y por aquellos que creerían en él para heredar la vida eterna. Jesús dijo que él conoce a los suyos y da la vida por sus ovejas, cosa que Jesucristo fue e hizo. Pedro no pasa a ser el señor o dueño de las ovejas, ni pueden ni deben pertenecerle jamás. Ni Pedro puede disponer de ellas a su antojo como ninguno de nosotros. Pedro es el pastor que está a cargo de las ovejas, no nuestras, de Jesús. Amén. Debemos fijarnos en lo que el amor le trajo a Pedro. Le trajo una tarea, el decidir. Sí, el amar a Dios nos demanda una tarea. Si me amas, le dijo Jesús, dedica tu vida a pastorear las ovejas y los corderos de mi rebaño. Solo podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. Es la única forma. Es imposible que nosotros digamos que amamos a Jesús si no somos capaces de amar a nuestro hermano. Amén. El amor es el mayor privilegio del mundo, pero conlleva la mayor responsabilidad. Porque a pesar que no nos amen, nosotros debemos amar. El amor le trajo a Pedro una tarea y también una cruz. El amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio.
No amamos a Cristo a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Si tú y yo no estamos dispuestos a asumir la obra de la cruz, la obra de Jesucristo, no podemos decir que la amamos. Si es más importante mi vida personal, mi yo, y antepongo mi yo al servicio del Señor, no estoy amando a Dios. Aunque hayas hecho la confesión del pecador, aunque hayas dicho que aceptabas a Jesucristo, aunque te hayas bautizado a lo mejor, aunque asistas a una iglesia a lo mejor todos los domingos, pero si no estás dispuesto a hacer la obra de Jesús, no amas al Señor. Nos hemos convertido en un solo religioso y tradicionalista y nos acostumbramos a solamente hacer lo que nos digan. Glorifiquemos al Señor, glorificamos al Señor. Nos sentamos, nos sentamos. Adoramos, adoramos. Y después nos vamos a nuestras casas y seguimos nuestra vida, nuestra rutina como si nada. Eso no es amar a Dios. El mandato de Jesús apacienta mis corderos merece dos observaciones. El verbo está en el tiempo presente, indicando la continuación de una acción en marcha y significa literalmente pastorear o atender los animales cuando estos están comiendo pasto. El término cordero traduce un vocablo griego que se usa solo en esta pregunta. Se refiere a las ovejitas recién nacidas y que necesitan atención especial. Cuando le hace la primera pregunta, le está diciendo, pastorea, cuida de estas nuevas ovejas que van a venir al rebaño del Señor. Qué lindo cómo se lo dice el Señor, cómo le manifiesta la pregunta. El término apacienta describe la tarea de alimentar, no de controlar. Nótese que Jesús dice, mis corderos, ellos le pertenecen solamente al Señor. Nosotros pastoreamos, nosotros tenemos el deber. Cuando amamos, cuando decimos amar a Jesús, cuando decimos amar a Dios, aunque no tengas el título de pastor, debes pastorear, debes cuidar, debes de alimentar a las nuevas ovejitas. Las nuevas ovejitas deben ver en ti y en mí un testimonio. Amén. Y a veces lo menos que damos es un buen testimonio. Damos un mal testimonio. Que el Señor nos ayude. Amén. La segunda vez la pregunta de Jesús en el versículo 16 dice, y la contestación de Pedro son idénticas a las del versículo anterior, pero no se repite más que esto si el mandato es distinto. Aquí pastorea traduce otro verbo griego del cual sería nuestro término pastor. En vez de corderos aquí manda a Pedro alimentar a las ovejas más adultas y maduras. Amén. Los jovencitos y los mayores necesitan alimento y la responsabilidad del pastor es protegerlos y conducirlos a lugares donde encuentren pastos verdes. La tercera vez que Jesús pregunta a Pedro si lo amaba, cambió el verbo griego a uno que significa más bien un afecto humano. Parece que fue o la repetición de la misma pregunta o está cambio de verbo o ambos lo que produjo una profunda tristeza o quebrantamiento en Pedro. Aquí la palabra ya no fue como las dos anteriores, sino que la palabra que utilizó Jesucristo para preguntarle, Pedro, ¿me amas?, fue la misma que utilizaba Pedro en la respuesta de Dios. Cuando Pedro contestó afirmativamente, Jesús entonces le dijo que debía apacentar a sus corderos. Una cosa es decir que ama a Jesús, pero otra cosa es que la verdadera prueba radica en la disposición para servirle. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si ustedes les preguntara si aman a Jesús, estoy seguro que ustedes me dirían, cada uno de ustedes, sí, lo amo. Y la pregunta que a lo mejor uno como pastor, quisquilloso, molestoso en sus vidas, les diría, ¿pero cuánto le amas? ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar tu descanso por servir a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar el día que en la iglesia se te puede enseñar la palabra por servir a Dios?
Muchos no lo hacemos. No, es que yo no aprendo. Todos aprendemos. Es que a mí no se me queda nada, pastor. Nos excusamos y buscamos excusas para no estar, para no aprender. Pedro se arrepintió y ahora Jesús le pide que dedique su vida. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús. Su ocupación cambió de pescador a evangelista. Su identidad cambió y su relación con Jesús cambió. Era perdonado y comprendió el significado de las palabras de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Jesús preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. La primera vez Jesús dijo, ¿me amas? Más que estos, que en griego se emplea la palabra ágape. Significa un amor volitivo, autosacrificial. De esa forma le preguntó Jesucristo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí? La respuesta de Pedro fue, sí, te amo. Pero utiliza la palabra fileo, que quiere decir, tengo estima por ti, te quiero, pero hasta ahí. Hasta ahí. Como muchos de nosotros, si Cristo nos preguntara en esta hora, póngale su nombre. Sebastián, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a sacrificarte aún más por mi obra? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Difícil pregunta o difícil respuesta. Difícil respuesta. Porque Sebastián diría, tengo familia, tengo hijo, tengo esposa, tengo un trabajo, me proyecto con esto otro, me podría decir, y todos los planes que podría proyectarse Sebastián, que no son malos. Pero si el Señor nos preguntara, si el Señor nos dijera, y nosotros a lo mejor, sí Señor, te amo, sí Señor, te fileo, sí Señor, te quiero, pero hasta ahí. Hasta cuando el tiempo que muchas veces nosotros le entregamos al Señor es el que nos sobra. Los recursos que a veces le damos al Señor son los que nos sobran. Porque nos hacemos a veces un sacrificio por darle algo más al Señor. Me conformo con entregar mis diezmos y una ofrenda de 1,000 pesos el día domingo. Y con eso demuestro que amo al Señor. ¡Wow! Pucha, el pastor se puso pesado hoy día. Pero esto el Señor viene tratando conmigo durante toda esta semana. No, durante toda esta semana. Porque es una pregunta que debiéramos hacernos a diario. El Señor nos pregunta, Daniela, ¿me amas? ¿Me amas más que tu propia vida? ¿Me amas más que tu carrera? Yo recuerdo hace muchos años atrás, algunos a lo mejor se recordarán del pastor Juan Maragaño, la Katy, había terminado su carrera en la universidad y el Señor trató con ella y le dice que tenía que ir a misiones. Después de estudiar, después de haber invertido, después de haber tenido todo el tiempo, tener buenas calificaciones, tenía un trabajo que le habían ofrecido excelente, y el Señor dice, no, yo te quiero que vayas a misiones. Pastor Juan Maragaño dice que no lo comprendía, entendía, pero que se hizo la voluntad del Señor. Hoy Katy se encuentra en España predicando la palabra del Señor. Ha ido a Zambia y otras naciones más africanas llevando el mensaje del Señor. Si el Señor nos preguntara a nosotros en este tiempo, como cuando nos mandaron acá, ¿tan seguros? ¿Se van? Si el Señor nos manda, allá vamos. Siempre he dicho que nunca lo pensé, solo obedecí, porque si me sentaba a pensarlo, a lo mejor hubiera dicho que no. Proyecciones de trabajo eran muchas las que se venían. Económicamente, a lo mejor iba a estar muy bien. Hace 15 años atrás, ganar 1,5 millones mensual no era poca cosa. Pero
la obra del Señor en ese tiempo fue más importante. El problema es que uno a veces deja de amar como amaba al comienzo. Deja de buscar al Señor como lo hacía en sus inicios. Por eso viene esta pregunta, no cuando aceptaste al Señor, sino en este momento. ¿Estás amando al Señor con las mismas fuerzas que lo amaste en un comienzo? En la segunda vez que pregunta a Jesucristo, le pregunta de la misma forma: Pedro, ¿me amas? Y nuevamente utiliza la palabra agape. La tercera vez Jesús usa la palabra griega fileo, que significa afecto, afinidad o amor filial. Y en efecto le pregunta: ¿eres de veras mi amigo? Y es donde Pedro se quebranta, se entristece, porque ya no le pregunta con un amor sacrificial. Le está diciendo: ¿eres realmente, de verdad, mi amigo? ¿Somos realmente amigos de Jesús? La Escritura dice que cuando vienen tu padre, tu madre, no, estos son mis amigos. Los que obedecen no mi palabra, sino que los que obedecen esta palabra son llamados amigos de Dios. Yo no sé cómo usted se quiere llamar, pero qué hermoso sería que el Señor dijera, porque Él toma atención. Cevita nos decía algo muy claro. A veces nosotros podemos estar aquí, no tomamos atención, suena alguien, tose, alguien estornuda, alguien hace algo, cualquier cosa que pueda ocurrir en el culto, se distraen. Pero el Señor no se distrae, ¿cierto? Suena el celular, se cae una mandolina, suena la batería, ¡pum! Nos distraemos con facilidad, pero el Señor no. Si el Señor nos preguntara en este momento, ¿eres mi amigo? Muchos de nosotros lloraríamos, incluso debiéramos pedirle perdón al Señor. Jesús no aceptó precipitadamente respuestas superficiales. Por eso no fue solo una vez, fueron 3 veces. Él sabe llegar a donde tiene que llegar. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. ¿Qué responderíamos nosotros a esta pregunta? ¿Me amas? ¿Realmente amamos a Jesús? Yo no sé cuántos de ustedes se han enamorado alguna vez. ¿Cuántos estarán sufriendo por amor? Pero cuando uno se enamora, hace cosas inexplicables. Voy a mostrarles una imagen de un joven hace muchos años atrás. Cuando aún no existía Facebook, yo ya andaba rayando muros. Porque uno hace cosas inexplicables. Dice: Fabi, te amo, estaré por siempre a tu lado. Víctor. El 28 del 12 de 1995. Hace muchos años atrás. En el 2004, en febrero de 2004, se sube a nivel mundial la plataforma Facebook y recién ahí comienzan los muros. En ese tiempo yo no la hacía sufrir como la hago sufrir ahora. Hay que decir la verdad, ¿cierto, Reina? A veces utilizando palabras torpes, tontas, molestas, y uno se da cuenta que uno ha cambiado y uno no es que haya dejado de amar o no le interese la persona. Uno se acostumbra y toma las cosas como rutina, que es algo que no le aconsejo a los esposos y a los jóvenes. Siempre amen en todo tiempo. No digo que no la amo, pero en todo tiempo debemos tratarlas como corresponde, como ese vaso frágil. Cuando decimos amar,
queremos conocer a la persona que decimos amar, sus gustos, sueños, anhelos, las cosas que le agradan y le desagradan. Pedro estuvo 3 años aproximadamente con Jesucristo y aprendió a conocerlo, a amarlo. De hecho, cuando uno se complementa, ni siquiera el pastor Manuel Tillería dijo que las mujeres dan la mirada de la muerte en plena conferencia. Y la mirada de la muerte de una mujer es mirar fijamente al hombre y con su mirada, pocas palabras, decirle todo lo que uno está haciendo mal. Y quedó patentada la mirada de la muerte. ¿O no es así, Carlito? Cuando está ahí portándose mal, la mirada y la necesita, y uno, algo hice mal. La pastora me da miradas de la muerte cuando yo también hago algo que no corresponde. No sé si ustedes la harán. También. Eres de los nuestros, entonces, Evita. Eso sucede cuando uno empieza a conocer a la persona con la cual está. Cuán importante es que usted y yo conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios. Lamentablemente nosotros vivimos con un amor hacia Dios a distancia. A veces me conecto con el Señor. ¿Sabe que la revista Viva realizó una encuesta sobre el amor a distancia? Y le tengo malas noticias. Dice que el 30% de las parejas que respondieron a amor a distancia resultan. Eso quiere decir que de cada 10 parejas, solo 3 permanecen. Siendo un 30% lo que el amor a distancia puede permanecer. El problema es que nosotros a veces amamos a Dios a distancia. Poco me conecto, poco hablo con el Señor, pocas veces oro, pocas veces ayuno, que nos cuesta ayunar una enormidad, pocas veces oro, pocas veces leo la palabra del Señor y muy pocas veces estudio su palabra más encima de una forma sistemática. Amor a distancia. No un amor en la cual nosotros, no sé si usted, pero yo cuando empecé a pololear con la que felizmente es mi esposa, quería estar todos los días con ella. No sé si a usted le pasó algo similar. Quiere estar todos los días con la persona que ama. Si tiene que mojarse, no importa, se moja. Si tiene que mentirle a la mamá y al papá, lo hacen. Porque quieren estar con la persona que aman. ¿O usted nunca ha hecho una mentira? Decía que iba a comprar y pasaba a ver al... Se ríen, ¿ah? Otros dicen, voy y vuelvo y no han vuelto más. Cuando uno ama, va por encima de incluso lo que le puedan decir las personas. Uno se ciega a tal extremo que a veces alguien nos está aconsejando, nos está diciendo, esa chica no te conviene, ese chico no le ha ganado a nadie, ¿cómo te vas a casar con él? Tienen que estar en yugo. ¿Cómo te vas a casar con yugo desigual? Nosotros los cristianos le ponemos, tienes que casarte con un cristiano. Y si no, que se convierta. Y empezamos. Pero todo el amor filial, todo el amor eros, y ese es el que normalmente nos mueve cuando somos jóvenes. Y aunque nos digan, nosotros no queremos hacer caso. Pero hoy Jesucristo nos pregunta,
Le pregunta a usted, me pregunta a mí una vez más, Víctor, ¿me amas? Y no para apacentar, no para que vayas aquí, vayas allá, sino que solamente, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a sacar la flojera que a lo mejor tenemos muchas veces? La comodidad que tenemos de no buscar al Señor. ¿Estás dispuesto a dejar aquellas cosas que te impiden tener una mayor presencia de Dios en tu vida? Disfrutamos de chispazos y cantamos por un momento en tu presencia, por un destello de tu gloria. ¿Cuánto daría? Servimos, adoramos, decimos que amamos al Rey Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Y a veces no somos capaces de darle tiempo al Señor. Tiempo de calidad. No el que nos sobra. No el que, es que tengo, y es lamentable, tengo que lavar, por eso no puedo ir. Tengo que hacer esto, por eso no voy. Dejémosle tiempo al Señor. Reflexionemos y preguntémonos realmente si amamos a Jesús, si amamos a este Señor. Como sus padres o como padre, uno siempre va a aconsejar a nuestros hijos para bien. Nunca será para mal. Así que chicos y chicas, si quieren pololear y sus padres le dicen no, hagan caso. Hoy es tiempo para los que están estudiando de estudiar. El día de mañana será el tiempo de seguir estudiando y de seguir estudiando. Y cuando el Señor decida que ustedes se puedan casar, serán felices, porque será con la persona que Dios dispuso. Hoy muchos de ustedes y muchas de ustedes están chicas, y nosotros que ya tenemos experiencia, les podemos decir, esperen en el Señor. Amén. Esperen en el Señor. Es un consejo de un viejo. Y se esconde detrás de... La tengo identificada. Es un consejo que uno le puede dar. Ninguno de nosotros quiere que ustedes sufran o que pasen por las penurias que uno ha vivido y ha pasado. Por eso uno les aconseja, aunque ustedes digan los tiempos han cambiado. Los tiempos no han cambiado. Los hombres siguen siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Que éramos hace mucho tiempo atrás cuando no teníamos a Cristo, que queríamos solamente una cosa. Y después, es que no me amas. Y después vemos las consecuencias. Mamitas solteras, mamás que se tuvieron que casar obligadas y una vida de sufrimiento por no hacer caso. Cuando un viejo les decía, ese chico no te conviene, espera en el Señor. Si realmente amamos a Dios, no puedes hacer nada de lo que un hombre o un joven o una señorita te puede pedir. Tu primera responsabilidad, tu primera disposición en tu corazón debe ser siempre el Señor. Sacrificamos nuestras vidas al servicio del Señor. Y porque amo a Dios, aquel hombre o aquella mujer me debe respetar. Y nosotros, los varones, deben respetar a las mujeres. Amén. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, eres mi amigo.
de verdad tú eres mi amigo. El Señor lo sabe todo. Termina concluyendo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Lo importante es que nosotros no sigamos engañados, pensando que amamos a Dios cuando no estamos dispuestos a hacer un sacrificio. Pensando que amamos a Dios porque estoy en la iglesia. Pensando que amamos a Dios cuando aún estando aquí en la iglesia la pastora nos decía que a veces tenemos faltas de respeto ante el mismo culto que venimos a dar a Dios. Amén. Reflexionemos, medite en la noche, váyase haciendo esa pregunta. Isabelita, ¿me amas? Y podría nombrarlo a todos aquí, pero hágalo usted. ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahí nosotros vamos a responder: Señor, en realidad pensaba que te amaba. Pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pensaba que te amaba y podía cantar y gritar a lo mejor. Pero analizar si realmente te amo, me doy cuenta que te he fallado. Y le hemos fallado al Señor. Pero esto no es para ponerse triste. No es para que digamos ya como no le amo, ¿qué saco conseguir? Si el Señor nos habla es porque Él nos ama. Y su amor no es incomparable al que nosotros tenemos hacia Él. A pesar que nosotros le fallamos una y otra vez, Él nos sigue amando y nos sigue perdonando. Y nos da esta oportunidad de poderle decir: Señor, te fallé. Señor, pequé. Señor, yo pensaba que te amaba, pero me doy cuenta que no es así. Y te pido perdón. Es el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros podamos reflexionar y pensar cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos amando al Señor. Y de aquí en adelante tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, porque de aquí en adelante nosotros tenemos que empezar a decidir amar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Si era más importante otras cosas, dejarlas de lado. No digo que se olvide, que no las quiere, pero ponga en primer lugar a Jesucristo. Ponga a Dios en su vida en primer lugar. Y cuando lo ponemos en primer lugar, nos vamos a dar cuenta: wow, en esto he fallado. Y sabe lo más importante de todo, que cuando pongo a Jesucristo en primer lugar de mi vida, me doy cuenta y por ende voy a amar más a mi esposa, voy a amar más a mis hijos, voy a amar más a mis hermanos, voy a amar más a mis hermanas, voy a amar más al Señor, y cada vez que ame más al Señor voy a servir al Señor. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.